Usted no conoce a ese hermano ni a ese hijo, pero la obra de Dios está ahí. No podemos detenerla. La obra de Dios es la obra de Dios, no mía, no de nosotros. ¿Listo? Muy buenos días, compa Julián. Qué bueno que pues si no te das la vuelta por acá, pues ahí por el Face. Dios te bendiga. Un saludo también al hermano, ¿cómo se llama? Sergio, al cuñado del hermano Gabriel. Dios lo bendiga. Él ha estado con sus problemas, pero él ve el Face. Entonces Dios lo bendiga. Dios bendiga a todos los que nos sintonizan por el Face. Que Dios los cuide, Dios los guarde y que Dios los prospere como lo ha hecho con nosotros. ¿Cómo? Pues estamos vivos todavía. ¿Qué más prosperidad quieres? Qué bueno que no estás en el cuarto piso ahí del seguro. Estás aquí, hermano. ¿Qué crees que me dijo un hermano que lo fue a visitar allá en el hospital? Estaba así, todo tuido. Híjole. Cuando fui y pude brincar para el Señor no lo hice, ahora menos, dice. Así que estás aquí, bríncale. ¿Por qué? Porque así es. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ver esta parte de la Escritura. Padre Dios, bendice tu palabra. No somos nada, no somos nadie sin ti. Tú eres nuestro mentor, nuestro guía. Tú eres el que nos revela el reflejo de la verdad. Tú eres el que nos ministra, el que nos enseña. Gracias por tu Hijo amado. Gracias por el Salvador, por el Espíritu Santo, Señor nuestro. Bendice tu palabra. Bendice nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor nuestro, para seguir adelante, Señor. Te damos la gloria. Te bendecimos, Padre, y bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Pero no vamos a repetir lo que ya hemos visto. Ya me lo sé de memoria, el Génesis 3. A mí me gusta cómo hay otros enfoques que se enseñan del Génesis 3. ¿Sí? Y por ejemplo, ¿de qué habla el Génesis capítulo 1? ¿Qué habla el Génesis capítulo 2? ¿Qué habla el Génesis capítulo 3? ¿Qué habla el Génesis capítulo 4? Entonces cada capítulo tiene un mensaje. Entonces vamos a ver algo relacionado al capítulo 3 cuando las cosas cambiaron. ¿Sí? El paquete, el conflicto emocional, el conflicto psicológico y espiritual, la crisis en la que entró el hombre por escuchar a la serpiente. O sea, la crisis fue por haberla oído. Pues antes de que aparezca la voz de Dios, aquí en la Escritura apareció la voz de la serpiente. Entonces, moraleja, entonces antes de que Dios venga a hablar, te va a hablar el diablo. No lo escuches. A veces no tenemos capacidad para oírlo, nos enferma, nos pone mal, nos afecta, nos atora, sí, nos pone graves, ¿o no? ¿Y qué te va a decir? Él sabe qué decirte y qué fibras moverte para robarte la paz. Ya hemos visto aquí en la Escritura, por ejemplo, en el capítulo 1, porque lo que realmente vamos a ver es el capítulo 3, versículo 8. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba al huerto al aire del día. Y escondióse el hombre y la mujer de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. ¿Sí? Pero antes de que llegara la voz de Dios, vamos a ver cómo es que, en qué nivel o cómo dimensionar. Esa palabra dimensionar me la enseñó un hermano, un tío de la hermana Zulema. Un día fui con él porque él, a lo del PT. Y en las pláticas, mi hermano se echó un rollo de leyes ahí estaba yo sentado ahí. Pero me dijo, Fer, no te invito a hablar de Dios porque esta gente no dimensiona. Pues no dije nada, me quedé callado, luego me fui al diccionario. A ver qué. Pues eran palabras de ahí, ¿no? Pero
Pero hay cosas que tenemos que dimensionar. A veces nuestra mente no alcanza a dimensionar los contextos, no los entendemos. Por ejemplo, la gente, por ejemplo, el pleito que hay entre los trinitarios. En los trinitarios es porque no dimensionan. ¿Por qué no dimensionan? Mire, ahora que estuve ahí para San Quintín, me pasó algo muy especial. Estaba toda la gente ahí, y hace mucho que no compartía mucha gente. Y ya que estaba arriba, digo, bueno, Dios, ¿qué les digo? Sí había estado leyendo y todo, ¿no? Sí había estado estudiando, sí podía decir algo, pero me movió el petate ver a la gente, porque entendí que la gente necesitaba oír algo, no mío, de Dios. Entonces la gente aquí no viene a oírme a mí, viene a ver qué rollo con Dios, qué rollo con su vida, cómo le hace para desatorarse, no se le acaba con sus hijos, con sus vecinos, en su pareja, en su matrimonio, con sus nietos, con sus bisnietos, con sus tataranietos, etcétera, etcétera. Y luego viene y no. Ya le enfadó de ver las novelas. En las noticias lo ponen así. Ya no ve noticias, enferman. ¿Sí? A veces uno es muy obsesivo, compulsivo. Ahí está. ¿Cómo le hago? No lo agarro, no me tientes, Satanás. No voy a agarrar el celular. Sí. No. Y terminas viendo. ¿Y qué es lo que pasa? Nos trabaja muy feo porque todas las peliculitas que pasan las cortan y te dejan así. Y afecta a la psiquis. Tienes que cerrar ciclo con lo que ves y todo, que todo termine. Entonces te dejan y eso afecta. Pero vamos a cambiar. Entonces, escuché algo así en mis pensamientos, algo así como, porque les digo, ¿qué les digo, Dios? Toda esta gente. No vienen a verme a mí ni a oír de quién soy yo. Vienen a buscarte a ti. ¿Qué les digo? Y viene un versículo a mi mente que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y yo tengo esos contextos de que es visto de otra manera, pero me quedó clavado eso y me fui al Strong cuando terminé todo a buscar sobre la palabra corazón, tanto en el hebreo como en el griego. Y encontré que en el griego también tiene que ver con pensamiento, sentimiento, con el centro del ser. Y en el hebreo da a entender lo mismo. Entonces, de la abundancia del corazón, del centro del ser, de lo más hondo, de allá adentro. Entonces, hasta donde yo sé, allá adentro, allá en lo hondo, muy hondo, está el Neshama. Y creo yo que se refiere a eso en el hebreo porque el apóstol Job habla sobre eso. Ciertamente inspiración de Dios hay en el hombre. Entonces hay todo un proceso para la cuestión de la inspiración. Inspiración no es que agarres un libro y te lo afusiles y te las aprendes de memoria y luego los apliques. Inspiración es inhalar, es respirar a Dios. Entonces no puedes respirarlo, no puedes inhalarlo si no meditas y lo contemplas. Si no te hundes en la escritura, si no meditas en los versículos, si no aprendes palabra de memoria. ¿Sí? Entonces, dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, de la inhalación, de la inspiración de las verdades que llegan a lo hondo de tu ser, de ahí va a salir la palabra, o sea, la revelación, la escritura. ¿Sí? Dije, pues entonces, sí había estado leyendo y tenía algunas notas ya, notas que compartir, pero ya no uso bosquejos, mejor veo la Biblia y estudio mucho en la casa, me la paso viendo esto para explicar. Y aunque no digo que esté mal usar bosquejos y ver las reglas de la hermenéutica y todos esos rollos para ubicar un mensaje, pero se necesita la inspiración. Necesitas inhalar. Por ejemplo, Jesús, a nosotros nos ha enseñado que Jesús fue al desierto. Y en el desierto llegó el chanclas y lo
Lo interrumpió. Pues ese desierto tiene un nombre y el nombre tiene un significado. Pero lo que está dando a entender estas partes del desierto es que él está en un lugar de meditación. Ahora, ¿qué es meditar? No es que dejes la mente en blanco y te pongas así como el Buda y estés así. No es eso, ese es puro rollo. Meditar es como estudiar, es investigar, es digerir, es procesar, es comer la palabra, es pensar en ella, es estar envuelto en ella. Eso es meditar. Puedes meditar cuando estás danzando, puedes meditar ahí sentado. Sí, inclusive nosotros traemos mucho el rollo ese del catolicismo de que venimos a rezar. ¿Sí? ¿Qué es rezar? Está repitiendo lo mismo. Palabras sin forma, nada más cosas que me aprendo de memoria y vengo y me levanto y sigo igual. Meditar también es intercesión. También es gemir. También son dolores de parto. Todo eso tiene que ver, porque todo eso lo vivió Jesús. Entonces, cuando Él está en este estado de meditación, de meditación, donde Él de alguna manera está meditando en los principios eternos, de las verdades eternas, en una relación con Dios, o sea, con el Padre, en otras palabras, es un tipo de meditación en una armonía absoluta y perfecta con el Padre. ¿Y cuál es el nivel más alto de la meditación? La contemplación. ¿Y qué es contemplar? Pues, ¿qué es contemplar? Es la fijación de tu mente en la naturaleza del Creador. Por eso usted escucha cantos como: Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos. Todo eso es meditación, porque está hablando de la naturaleza. Usted puede sentarse en el balcón de su casa, en el sótano, la cocina, qué sé yo, y pensar en el Creador. Usted puede venir a la iglesia y estar aquí en la iglesia y estar pensando en otro rollo, estar meditando en los frijoles que dejó en la estufa. ¿Sí? ¿Y qué es contemplar? Es eso. Entonces el diablo llegó precisamente a romper esa armonía o esa relación que había entre Dios y su Hijo. Y entonces llega el chanclas y llega y dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Ahora, ¿dónde agarró las piedras que le llevó? ¿Y por qué le dice eso? ¿Por qué no le dijo otra cosa? Entonces Jesús no le respondió. Respondió a la palabra. Entonces, todo esto es muy importante porque exactamente fue aquí donde atacó la serpiente. Sí, y aquí en este capítulo 3 dice: pero la serpiente era astuta. Algunos diccionarios dicen que la palabra astucia es el arte de engañar. O sea, el arte de lavarle el coco a la gente. El arte de manipular a las personas. Entonces vamos a ver cómo aquí el hombre sí es un manipulador. Y si usted aprende, le voy a enseñar a no dejarse manipular por los caprichos de otros. Pero vamos a ver aquí cómo la serpiente viene con un plan ya detallado para infiltrarse en el ser humano y tener la astucia de saber qué decir para poderlo engañar. Y ahora, estaba viendo aquí, por ejemplo, dice capítulo 2, versículo 21. Y Jehová Dios hizo caer al hombre, y Jehová Dios hizo caer sueño sobre el hombre y se quedó dormido. Pero no dice la Biblia, por ejemplo, cuando el hijo de Isaac, Jacob, sale de Berseba para ir a buscar una morra, ¿sí? Una chica, pues. Estaba solterón, ya viejano, y tenía la pura lana y no había. Y Abraham le dice: mira, no quiero que te cases con las hijas de Canaán, no quiero esas manipuladoras, controladoras, porque te van a tumbar la feria.
Está parafraseado. A ver, ¿por qué Abraham no quería las hijas de Canaán? ¿Quiénes eran las hijas de Canaán? Dice la escritura que la tierra vomitó al cananeo. Dije yo, ¿ya estás tan así? Sí, la tierra vomitó al cananeo. ¿Por qué los vomitaba? Y luego estaba pensando yo, ¿cómo que vomitó? Entonces un día estaba acostado y sin camisa, sin espaldas. Y de repente siento que algo camina y me camina una cucaracha por la espalda. ¿Qué cree que hice? Me metí en manifestaciones así. Así se sacudió a las cucarachas de Canaán. Y le dice Abraham a Isaac. Estoy hablando de Canaán, ¿no? Chale, Isaac. No te mezcles con esas mujeres. Vas a perder la línea del llamado del Mesías. Vas a perder la Torah. Porque la Biblia, usted yo he escuchado, es un resumen de la Torah. No está bien explicada porque pues, ni hebreo hablamos. Hay algunos que hablan hebreo para ir de vacaciones, pero el original, las letras muertas. Porque las letras de la escritura no son letras que se traducen como el inglés, el francés. Las letras son símbolos. Y para eso pues hay que echarle rodillas y buscar a Dios y que se me abra la tatema para entender un poquito. Entonces le dice, no quiero, ve con tu tío Labán. Y ya va para allá, ¿no? Entonces, dice aquí la escritura, regresando a esto, pero la serpiente era astuta, era mañosa, sabía meter hilo para sacar hebra. ¿Cuál era su mercancía? Vamos a ver. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿no comáis de todo árbol del huerto? Ahora, regresando a lo que les había dicho, cuando Dios hizo caer en sueño al hombre, esta palabra caer significa, primeramente es en la concordancia Strong, si usted usa la concordancia Strong, es la 8639 del hebreo. Significa tardema, letargo, trance, sueño profundo. Entonces Dios hizo caer en una tardema al hombre. Lo hizo caer en un letargo. Lo hizo caer en un trance, en un sueño profundo. Pero ya no lo despertó. A Jacob sí lo despertó, porque primeramente soñó una escalera. Después dice, y lo despertó Dios de su sueño. Pero al hombre no. Entonces es muy importante entender esto precisamente porque por circunstancias que tienen que resolverse en nuestra vida para entender que todo esto es un sueño. Es posible que usted sea parte de mi sueño, según la escritura, y yo sea parte de tu sueño. Sí, y es muy importante todo lo que pasa ahí para entender realmente cómo meterse en Dios. Lo dice más abajo. Dice que la serpiente era astuta. Entonces, ¿qué hizo la serpiente? También hay que ver qué significa huerto y qué significa Edén. Delicia y placer. Entonces, este huerto, esta delicia, este placer, tiene su mensaje espiritual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la serpiente se introduce en ese letargio. Se mete en ese trance. Se mete en ese sueño profundo. Y la palabra se quedó dormido. La palabra dormido es dormir, envejecer, rancio, añejo, crónico. ¿Está feo, verdad? Entonces lo durmió
y lo metió en este trance. Y ya pasan algunos detalles. Y la serpiente se infiltra en ese trance, en ese sueño. Se mete ahí. ¿Cómo lo hizo? ¿Quién sabe? Debe de haber más Biblia para eso. Pero se metió. Y ella representa la voz de Lucifer. Entonces primero se presenta la voz de Lucifer con la intención de acusar a Dios. Está compartiendo algo sobre pecados en contra de la sangre. Está grueso, hermano, está para agarrar cinta de esa que te hay ahí y ponerme en la boca. Porque todo lo que yo diga tendré que presentar evidencias a Dios. Mire, aprendí algo la otra vez en Indiana. Todas las malas palabras que hay en el medio ambiente, todo lo que yo digo, todas las maltratadas que digo, cuando le recuerdo el 10 de mayo a todo el mundo, todo lo que digo, ahí anda. Por ahí anda. El día del juicio, Dios va a limpiar todo eso. Y va a tomar todo eso y lo va a echar al lago de fuego. Entonces, la gente que no quiso nada con Dios, la gente que no quiso caminar con Dios, la gente que va a ir al lago de fuego, va a ser puesta en el lago de fuego y va a escuchar su voz. Va a escuchar cuando andaba hasta las cachas maltratando. Entonces imagínate tu propia voz dándote vuelta. Tú oyendo todas las incoherencias, todas las maldades, todo lo que dije. Va a estar serio, ¿verdad? Entonces Dios va a limpiar todo el ambiente y lo va a echar ahí. Y luego dice la Biblia, y tomaré tus pecados y los arrojaré al fondo del mar y nunca más me acordaré de ellos. Entonces, estudiando sobre la sangre, las espaldas del cordero que fueron azotadas representan el mar del olvido. El mar del olvido está en las espaldas del cordero. Entonces, cuando yo cometo un pecado, no sé usted, pero yo sí, cuando me enchilo así como con chile habanero, ¿nunca se ha enchilado con chile habanero? No. Ese que cuando le echa loncha a su marido. Mire, cuando voy al cordero y le confieso un pecado, el cordero, vamos, que está. Cuando cometo un pecado, pero voy al cordero y me arrepiento de corazón, el cordero toma ese pecado y lo pone en sus espaldas. ¿Qué son sus espaldas? El mar del olvido. ¿Qué está diciendo? Que cuando yo le confieso un pecado al Señor, ¿sí? Está bien, yo lo cometí, yo la regué, ese es mi pecado. Pero cuando se lo llevo a Él y lo confieso, Él lo pone bajo su sangre y ya no es mi pecado. Aunque yo lo haya cometido, ya no es mi pecado. El pecado sigue ahí, pero está bajo la propiedad de la sangre. ¿Sabes por qué Judas se ahorcó? En muchas dimensiones es porque él pecó en contra de la sangre. Por eso fue y dijo, yo he entregado sangre inocente. Y tiene que ver con esas cosas, tiene que ver con las palabras. Entonces, aunque yo haya cometido ese pecado, ya no es mío. Yo lo cometí, pero ya no es mío. Es propiedad de la sangre. Entonces, ¿qué va a haber en el lago de fuego? Vamos a suponer que este sea el pecado. Sí, y el pecado ese que yo cometí, que Él me perdonó, que lo puso en sus espaldas, lo llevó al mar del olvido y ahí lo dejó. Todo desechado al abismo. Va a estar ese pecado en el abismo. Pero es un pecado que ya no tiene dueño. O sea, el dueño de ese pecado ya no está ahí. Pero ahí va a estar, ahí está el pecado. Pero el dueño ya no está. Hay una parte en la Apocalipsis que habla de eso. Ahí ya no está, ahí está. Entonces, ¿cuál es el problema de los pecados que comete la iglesia? Vamos a suponer que
Pánfilo Méndez. ¿Conoce a Pánfilo Méndez? ¿Quién conoce a Pánfilo Méndez? ¿No lo conoces? ¿No lo conoces, Maribet? Pánfilo Méndez, alias el Uyuyuy. Ya le se me fue el rollo, ¿no? Pánfilo Méndez cometió un pecado. ¿Qué pecado le ponemos a Pánfilo Méndez? ¿Adúltero? ¿Matón? ¿Qué pecado le ponemos? Póngale el que quiera, que al cabo es Pánfilo Méndez, alias el Uyuyuy. Entonces pero si Pánfilo Méndez, a ver, ¿cuánto tiempo cree que tarda la sangre para perdonar un pecado? ¿Qué Dios lo manda a terapia? Tienes que ir a ver al psicólogo. Y ya que vas al psicólogo, tienes que ir con el psiquiatra. Y ya que te dé el diagnóstico el psiquiatra, tienes que estar a terapia. No cita tanto rollo de eso. Si alguien es sincero y se quebra y se postra a los pies y le pide perdón, lo perdona y se acabó. Pero ese que se arrepintió, ahí dejó el pecado y se levantó, pero estoy hablando de un arrepentimiento de veras, no un arrepentimiento así de kabukis, así de ese. No, es uno de veras, porque el arrepentimiento trae como consecuencia un cambio de actitud. Entonces, vamos a suponer que ese Pánfilo, alias el Uyuyuy, se arrepintió y dejó sus pecados bajo la sangre del Cordero, en las espaldas. Entonces, aunque Pánfilo Méndez la haya regado, ya no es su pecado. Él ya se arrepintió. Él ya le entregó a Dios su pecado. Y si yo voy y juzgo las acciones que en otros tiempos hizo Pánfilo y empiezo a hablar, estoy pecando y cometiendo pecados en contra de la sangre, porque son pecados que están bajo la sangre que van a ser lanzados al agua de fuego. Y su dueño ya no va a estar ahí porque se arrepintió y se fue con el Señor. Entonces la sangre del Señor tiene una magnitud y tiene un poder tremendo que es de respeto, hermano, es de respeto. Entonces aquí la serpiente, regresando aquí al 3, dice la Biblia que era astuta. Y ya hemos estudiado que ella llega con esa lisonja, con esa centella, con esa malicia, con esa delicadeza, con esa... ¿Sí? Entonces la primera cosa, ¿qué sucede en ese sueño, en ese letargio, en el huerto? ¿Qué sucede? Que la voz de la serpiente se infiltra y empieza a hacer de las suyas. Sí, por eso dice la Biblia, cierra tu puerta y cerrada tu puerta, ora a tu Padre y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Vosotros podéis orar así. Entonces un proceso de oración que tiene que ver con meditación, o sea, pero de veras, ¿no? Porque dice la Escritura, el meditar en la ley de Jehová. Y los salmos hablan sobre meditación. Recibí un poco de clase sobre ello desde el pensamiento oriental. No, mis respetos para eso. Y no se trata de que recibes una clase y luego corres a darla. No, hay que digerirla, hay que procesarla, hay que entenderla. ¿Sí? Entonces, viene la serpiente, se infiltra, se mete y habló. Y esa voz de la serpiente ató la voluntad de la mujer. Esa voz de la serpiente tomó el control. Esa voz de la serpiente vino y se tomó sobre el interior de la mujer. Y la mujer le respondió. Y esta palabra responder es que ya le está respondiendo a la serpiente. No tenía nada que hablar con ella.
No tenía nada que decirle, pero yo les comento a veces si la riego, pero no siempre. A veces me arrepiento cuando la riego. Sí, pero por ejemplo, yo a veces escucho cosas muy pesadas. No de ustedes, de gente que conozco y me platica porque sabe que soy pastor. Situaciones difíciles. ¿Y sabe lo que hago? Me hinco. Le digo, con Dios, ¿sabes qué, Dios? Esto que escuché me va a dañar. Esto que escuché me va a sacar de la jugada. Yo no soy redentor ni nada. Yo vengo y lo disemino, lo pongo bajo tu sangre. Y me deshago de aquello que me comentaron. ¿Por qué? Porque si no, eso me va a dañar. ¿Y qué va a hacer? Que mi corazón o mi altar se llene de cenizas. Y hay mucha gente que vive de las cenizas, no puede digerir las cenizas lo apagaron. Necesitamos lidiar en contra de las cenizas. Las cenizas, son cosas que aparentemente se hicieron, pero ya no son. Por ejemplo, mire, estuve viendo sobre cuestiones de la memoria. ¿Por qué? Porque en un programa que entré de Al-Anon, pero la persona de Al-Anon es gente que sabe, estaban enseñando el programa tal como es, no mexicanado. Y Marta se llama la terapeuta. Ella empezó a explicar exactamente lo que es la masa encefálica, el cerebro, las memorias, porque un alcohólico, qué pasa con un alcohólico, qué pasa con la mente. Explicó muy bien para entender a un alcohólico, a un drogadicto o a alguien que tiene problemas así. A veces juzgamos, criticamos, no tiene vergüenza, no. La adicción tomó como rehén al cerebro. El cerebro de esa persona es rehén de la adicción. Entonces, no es fácil para un adicto, no es fácil para un drogadicto, no es fácil para salir de ahí. Sí se necesita, pues, conocer el tema. Esta terapeuta explica para cómo poder yo ayudar a una persona así. Pero yo necesito recibir ayuda para ayudar. Porque si no sé, lo que voy a hacer es regarla. Entonces, para eso hay gente que sabe. Entonces, la serpiente entra en el escenario y toma como rehén a Eva. La cuestión simbólica es que toma como rehén la mente. Y la mente le responde a la serpiente. Necesitamos entender qué es la mente y cómo dimensiona esta vida la mente, cómo dimensionamos las circunstancias. Por eso es muy importante entender lo que son premisas, lo que son dogmas, lo que son utopías. ¿Sí? Si no entendemos eso, pues le batallamos. Podemos ser religiosos bien cuadrados, pero huecos de la cabeza, sin entender exactamente el meollo de las cosas. Entonces, esta serpiente se mete en el escenario y empieza de alguna manera, influye con la voz y empieza a controlar la mente. Y lo peor del caso es que ya controlada la mente le responde a la serpiente. Quería decirles esto. Leyendo estas cosas, hay cosas que estudio, pero no comparto nada de eso porque son cosas que yo leo. Pero me pasó algo muy interesante cuando después de que me hicieron la cirugía, con el tiempo, algo que soñé. No creo que sueño. A veces, muchos de los sueños son acumulaciones de las memorias y tramos que uno trae que no ha resuelto y ahí anda soñando cosas. Mire, ya había estudiado un poco sobre la memoria. ¿Qué es la memoria? ¿Cuál es el papel de la memoria? ¿Cuál es el papel de mi memoria en mi vida? ¿Por qué necesito aprender a trabajar con mi memoria? Es que todas esas cosas, ¿no? Entonces, en una de esas veces que me quedé dormido, soñé. Pero soñé a mi cuñado. Ya les he compartido y me dice mi cuñado, Fer, te traigo un mensaje de Dios. Y allá en el sueño, como ya he estado leyendo, me acordé.
Y le digo, no, no me lo des tú. Si Dios me tiene que dar un mensaje, que me lo dé Él. Y luego se me quedó. Y además tú ya no eres real. Eres un recuerdo de mi memoria. Ya no existes. Mira, brother, mira. Se me quedó viendo, sonrió y se fue. Ya no volví a soñar. Muchas de las cosas que manejamos son recuerdos de nuestra memoria que ya no existen. Son más que cenizas que estorban para vivir la vida en Jesús. No voy a crecer si no entiendo eso. La serpiente va a hacerme chiras, ¿sí? ¿Cómo le hice? Porque realmente yo entré en crisis cuando ya no estuve en IMEC. ¿Qué fue lo que me dañó? Tuve que buscar apoyo. No encontré. ¿Por qué? Porque la primera cosa que tenía que resolver era mi mente. ¿Por qué? Porque pues yo leía cosas que no me constaban, cosas que yo no había vivido, que no me habían sido reveladas a mí, pues no las entendía, pero sí las podía decir muy bien y hacer que la gente brincara, pero nada más, no llegaba más. Y no es que esté en contra de ello, todo mis respetos, sino que, pero sí empecé a sentirme tan mal y vacío, que tuve que tratar de resolver eso que me estaba sucediendo. Y encontré cosas de Dios que me ayudaron a seguir adelante, porque al final de cuentas, quien me llamó al ministerio fue Jesucristo. Él me bautizó en lenguas, no en una iglesia, en un barco a mí solo. Estoy así brincando y saltando y pensé que me alto loco, pero no, era el Espíritu de Dios. Y a raíz de ahí dejé el alcohol, el cigarro y andar de vago. Pero fue por esa experiencia. Entonces, hay muchas cosas, sí, de alguna manera, que están ahí, que ya no existen. ¿Por qué no te puedes desvincular del pasado? Porque tienes que trabajar con tu memoria. Ahora, ¿cuál es la bronca? Los paradigmas. Es la forma como yo interpreto el pasado. Es el pasado lo interpreto desde la perspectiva de mis propios paradigmas. Si soy un amargado, estoy frustrado, que no he cerrado ciclos, ¿cómo cree usted que sean mis paradigmas? Y desde la perspectiva de esos paradigmas voy a interpretar la realidad dentro de mis paradigmas. Por eso necesito de la sangre del Cordero para limpiar los paradigmas, aquellas cosas que están mal en mi vida, pero tengo que ser muy honesto. Entonces, ¿qué hizo la serpiente? Se infiltra y habla. Entonces entró la voz de la serpiente, la que hizo todo el desastre que hay es porque la voz de la serpiente entró. Y miren los conflictos que está generando, dice, la mujer respondió, no debió haberle respondido. Y luego le dice, mas el fruto de los árboles comemos. Está en medio del huerto. Dijo Dios, no coméis de él ni toméis para que no muráis. El versículo 4, entonces la serpiente dijo, no moriréis. Dios te cuentió. Dios te echó mentiras. Eso le está diciendo, no es cierto lo que te dijo. Dios no te dijo la verdad. Dios está mal. Entonces la serpiente está acusando a Dios. Judas no pudo liberarse de ellas, ¿por qué? Porque por lo que le pasó. Y dice aquí, mas Dios sabe que el día, dice, pero Dios sabe que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos. ¿Cuáles ojos? ¿Estaban cerrados? ¿Que no estaba en un ámbito espiritual donde podía percibir a Dios, donde tenía una relación con Dios? ¿Que no tenía una conexión más cerca de Dios que lo de la serpiente? ¿A qué ojos se refiere? Algunos le llaman los ojos intrasensoriales, cosas con las que percibe las cosas. Fueron abiertos, dice, pero no fueron abiertos a Dios. La serpiente hizo que los ojos se le abrieran al mal, a las tinieblas, a la corrupción, al pecado. A eso se abrieron los ojos. Y luego dice, mas sabe Dios que el día que él comiere serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses. Son demonios, no dioses. Dios es uno. Sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer.
¿Cuánto tiempo estuvo ya viendo el árbol y nunca percibió que era bueno para comer? Ahora, en esta etapa del huerto no existe el tiempo todavía. ¿Sí? Ahora, porque la escritura cuando habla aquí de día y noche son iones, eso se interpreta de otra cosa, no se interpreta de estos días. Pero dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Porque los ojos que la serpiente abrió, ¿sí?, a las tinieblas, al pecado, se le hicieron buenos. ¿Qué de bueno es que ande de vago? ¿Qué de malo tiene que meter unas cervezas? ¿Qué de malo tiene que ande de adulto? Al rato me arrepiento y ya voy y listo. Eso se interpreta bajo los ojos, bajo el control de las tinieblas. Lo dice. Y que era agradable a los ojos. ¿A cuáles ojos? A esos que se abrieron. Entonces la gente quiere ver, entonces la gente ve lo que quiere ver. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó el fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió como ella. Y fueron abiertos los ojos de entre ambos y conocieron que estaban desnudos. Pues ¿cómo se dieron cuenta que estaban desnudos? Porque ya no había luz en ellos. La luz los había dejado, el gozo, ese brillo de servirle a Dios, de caminar con Dios, de acomedirse, de tener acción. No, ya están más apagados que nada. Entonces, ¿cómo se puede ver a alguien que se apaga? Pues ve el brillo, no trae. Y lo dice. Entonces cosieron hojas de higuera. Esta palabra coser es entretejer ideas. Es como juntar, es como entretejer ideas para apoyar lo que creo, como para justificarme. Hicieron delantares. Esa palabra delantar es armadura. O sea que otras palabras se enconcharon. Se pusieron un delantar, una armadura. ¿Por qué se pusieron la armadura? ¿Por qué no? ¿Por qué la escritura dice que apunta a una armadura? ¿De qué se están previniendo o de qué los está previniendo la serpiente? De lo que iba a llegar. Ahorita vamos a ver lo que significa una palabra aquí, pero del impacto que iba a haber, del poder que iba a descender, de eso los está protegiendo la serpiente. De eso, por eso hicieron la armadura, para que el poder que iba a descender no los tocara. Para la unción que iba a caer no los tocara. Ellos hicieron su propia armadura. Y uno hace su propia armadura, sacando sus conclusiones, sus propias interpretaciones para defender y defenderme ¿de qué? De Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace esta armadura ideada o inspirada por la serpiente, porque la serpiente sabe lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Viene un torrente en contra de lo que ella hizo. Viene el impacto en contra de lo que ella hizo. Viene la ayuda. Viene el jefe. Voy a parafasear. Viene el viejón. ¿Quién es el viejón? El que está en el trono. ¿Por qué? Porque es viejón. Madurez. ¿Quién es el maduro? Pues el viejón de las alturas, el Señor. Entonces, ¿qué es lo que hace la serpiente? Los prepara y les ayuda a que se ponga su armadura por el impacto que viene. O sea, viene un impacto, es la ayuda que el hombre necesitaba en su momento para sacudirse, para que reventara, para echar fuera lo que la serpiente había hecho.
Pero ¿qué dice la serpiente? No, les voy a poner una armadura, chaleco así como el de la novela de Porfirio Cadena, para que le rebote la palabra y no le haga ni cosquillas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues cosieron. Y en el versículo 8 viene la ayuda. Y oyeron. ¿Qué oyeron? La voz de Jehová, de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Entonces ya había penetrado la voz de la serpiente. ¿A dónde? A la mente. O sea, aquí se mete y te escupe y te calienta la cabeza, no te deja dormir y refuerza los resentimientos, el enojo, la soberbia, ¿sí? Y te ayuda a hacer una armadura para que digas: yo tengo la razón. Por eso, ¿sí? No se le da la razón al que no la tiene, que le baje de rayas, porque el que tiene la razón es Dios. Y no voy a manipular a Dios, no voy a chantajear a Dios. ¿Sí? Ahora, baja, dice, y oyeron la voz, y esta palabra voz, ya la hemos visto, pero lo vamos a ver de vuelta. En hebreo es col, no es como el repollo, esa cosa del col, no, col, que es la 6993, y es llamar en voz alta. Entonces, ¿cómo llegó Dios al huerto? Gritando, o sea, en voz alta. ¿Cómo llegó? Haciendo un escándalo. Llamando. Ahora, ¿qué estaría diciendo a través de esa voz fuerte? Dice, también significa, le voy a leer todo lo que significa. Dice, llamar en voz alta, voz o sonido, alarido, alboroto, alzar la voz, balido, bramido, cantar, chisquido, clamor, estrépito, gemir, grito, gritar, ruego, rugido, razonar, tronar, trueno. Entonces, ¿cómo llegó la voz de Dios al huerto? Llegó la voz de trueno. ¿Sí? ¿Cómo llegó? Retumbando. ¿Sí? ¿Por qué llegó haciendo todo esto? Para tumbar y romper la armadura que el hombre se había puesto. Dios, entonces, ahora, por ejemplo, hermano, ¿cómo puedo ir a Dios? Se puede, es muy sencillo. Tenemos esos servicios, pero no los dimensionamos, los menospreciamos. Pero es de respeto lo que pasa con las manifestaciones, es de respeto lo que pasa con el fuego, es de respeto lo que fluye en las lenguas de la gente. ¿Por qué? Porque somos el templo del Espíritu de Dios, somos el templo en el cual Dios se va a expresar, somos el templo en el cual Dios va a gritar, somos el templo en el cual Dios va a saltar, Dios va a brincar, Dios va a bendecir, Dios va a tocarnos, Dios va a hacer las cosas. Bendito el nombre del Señor, porque Él me creó para hacer su templo, y la intención de Dios es que Él pueda fluir en mi vida, y la intención de Dios es que el grito col, este alarido, este grito, este trueno salga a través de las lenguas, a través de la intercesión. Gloria a su santo nombre. Si usted cree que eso no tiene poder, sí tiene poder, porque viene entonces y pega, retumba, trata de derribar, echar abajo toda la oposición, viene a echar abajo todas las tinieblas, viene a echar abajo todos mis pensamientos negativos, viene a echar abajo toda mi cuestión emocional. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué le costaba al hombre, hermano? A ver, ¿qué le costaba? Dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. A ver, ¿qué le costaba al hombre? Porque ¿qué está haciendo? Está oyendo el servicio que hay allí en el huerto. Hay un escándalo.
Está vibrando, creo yo que estaba temblando el huerto. Está la cosa a reventar en el huerto. La voz de trueno está ahí. ¿Qué le costaba al hombre haberse quitado la armadura? ¿O qué le costaría al hombre haberse quitado? ¿Qué le costaba? El delantar. ¿Por qué no se lo quitó? ¿Por qué no le dijo? ¿Por qué no tuvo agallas? ¿Por qué no fue y se paró y le dijo: sí, Señor, perdóname, he sido un hipócrita? Sí, Dios, yo la regué. Sí, Dios, yo la regué. Sí, Dios, me convenció el diablo. No guardé el huerto. Me lavó el coco. Pero él culpa a la mujer y la mujer culpa a la serpiente. Cuando Dios le dice: ¿dónde estás tú? Es: aquí estoy. Te quiero ayudar. Pero quítate el delantar. Quítate esas ideas con las que has cosido un delantar para defenderte de mí. Quítatelo. No se lo quitó. En mi Biblia no dice que se lo haya quitado. ¿Por qué no se lo quitó? Dice: oí tu voz en el huerto. Oí el escándalo que traías. Había un bramar, un estruendo. Había danzas, brincando, saltando, otros llorando, otros gritando en lenguas, otros danzando, otros reprendiendo. ¿Sí? ¿Cuántas veces pasa eso y somos indiferentes a eso? Cuando venga a la iglesia, quítese el delantar y dígale a Dios: el hermano oferta medio raro, pero ayúdalo. Échale la mano. Si a veces pienso que lo que dice es para mí. No es contra nadie, hermano. Yo no estoy enganchado ya con nadie. ¿Por qué? Ya no tiene caso seguir el rollo a nadie. No avanzas en tu relación con Dios. Decía una muchacha ayer: empezamos trabajando con un pastel. Se ve muy bueno. Lo compramos ahí en La Sirenita. ¿Sí? Pero se acabó el merengue y nos queda el puro pan. Ya no hay merengue. Aquí se trata de quitarse el delantar, pero se necesitan agallas. ¿Qué crees que hubiera pasado si Judas, después que él reconoce que pecó en contra de la sangre porque entregó a sangre inocente, que él hubiera ido a la cruz? ¿Le hubieran dejado pasar? ¿Le hubieran dado chance que se acercara? Y le hubiera dicho: maestro, yo te vendí. Yo fui el descarado que te vendí. ¿Sabes por qué? Porque Judas se robaba el dinero de la obra de Dios. Hay dos tipos de ladrones en la Biblia: el cleptes y el leptes. Parece que el cleptes es el que roba así, nomás un ladrón como Barrabás. Pero el leptes es el que le roba a Dios. Y Judas era un leptes, algo así, uno que le robaba a Dios. ¿Sabes lo que hacía? Se clavaba la lana. ¿Tú crees que el Señor no sabía que era bien largo? ¿Tú crees que Él no sabía que era un sinvergüenza? ¿Por qué crees que lo dejó ahí? Le dio ministerio y sanaba y oraba por los enfermos y sanaban. Así que no se vaya con la finta, con esos que aparentemente brillan, quizá como sean. ¿Por qué le dio ministerio? Para darle la oportunidad que se arrepintiera. Dios le dio la oportunidad al anticristo a que se arrepienta y no lo hizo. Él va a hacer. Aquí está la Biblia. Dios le dio la oportunidad al anticristo a que se arrepintiera y no lo hizo. El anticristo sirvió en la obra de Dios. El anticristo tenía dones, oraba por enfermos, pero nunca dejó de ser el anticristo. Todavía Jesús colgado en la cruz lo esperó. Bueno, llegaste tú y llegué yo, pero lo estaba esperando también a él. ¿Qué crees que hubiera pasado?
Si va y le dice, yo soy el desvergonzado largo que te vendí, la regué, hice mal, me siento hueco, me siento vacío. Déjenme ponerlo, ya lo puse en modo avión y sigue sonando. Que andamos en el cielo. Y le hubiera dicho, maestro, no tengo a dónde ir. Me he portado como un diablo. Me he portado mal. Y ya me cansé de portarme mal. Porque no puedo portarme bien en la carne. No puedo portarme bien sin unción. Necesito aceite. Necesito fuego. Necesito la unción para vencer mi propia carne y poder llegar al pie de la cruz y decir, aquí estoy. ¿Qué le hubiera costado a Judas haber hecho eso y haberle dicho, yo te vendí? Yo te entregué. Te vendí en 30 monedas de plata, 10 por tu cuerpo, 10 por tu alma y 10 por tu espíritu. Y de todas maneras los tiré porque no pude saborear ese dinero. ¿Tú crees que iba a gastar a todo dar el dinero con el que vendió al maestro? ¿Tú crees que gastamos muy bien lo que le robamos a Dios? No estoy pidiendo dinero ni nada. Estoy hablando de esa cosa que el hombre no quiso tirar. Entonces le dice, hubiera llegado al pie de la cruz. Vamos a usar un testigo. A ver, tú, Isaí. Párate ahí. No, párate. Repite conmigo. Oye, Isaí, ¿la has regado? Sí, la he regado. ¿Tú crees, Zule, que la he regado? Y después de haberla regado, no te has sentido mal. No te regó la conciencia. ¿Y qué pasa cuando llegas y te hincas? Híncate ahí. Híncate ahí como que. Y le dices, aquí estoy. La regué. ¿O tú no la has regado? Yo sí. Feo, sí, feo. Porque yo lo puedo regar medio feo, pero como soy pastor se va a ver muy feo. O sea, no me la van a perdonar. Pero soy humano. Usted de que chafeo, usted sigue al Señor. Ahora sí ya puede levantarte. Mira. Hubiera llegado al pie de la cruz y le hubiera dicho, perdóname. Yo te cambié por el grupo. Por un programa que pensé que era más importante que tú. Porque ya no te alabé, ya no oré. Mi delantar ya no me dejó. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera llegado a la cruz? Y hubiera dicho, perdóname. Se hubiera quebrado, se hubiera roto, hubiera roto ese delantar que se hizo. Y le hubiera dicho, perdóname, maestro, perdóname, Jesús, yo lo hice, estoy arrepentido, perdóname. ¿Qué crees que hubiera hecho? Lo hubiera perdonado. ¿Cuál crees tú que hubiera sido la predicación de Judas? Por eso a quienes Dios llama al ministerio la riegan feo. Por el día que se arrepienten los llama al ministerio. Y no tienes por qué destapar los pecados que están bajo la sangre, ni hablar de ellos. Ya no son propiedad de ellos, son propiedad de la sangre. ¿Qué crees que hubiera hecho Jesús? ¿Lo hubiera perdonado? Lo hubiera perdonado. ¿Y cuál crees que hubiera sido la predicación de Judas? Yo lo vendí y aún así me perdonó. Yo lo entregué. Yo lo vendí por 30 monedas de plata. Yo lo cambié, lo entregué, lo puse. Yo llevé para que lo apresaran. Yo lo hice. Y aún así, Él me perdonó.
Eso hubiera predicado. Eso hubiera predicado. Por eso el impulso de mercados muy fuertes son el fondo donde Dios lo sacó. Por eso calladito me veo más bonito. Es la obra de Dios, no es mi obra. Es la obra del Creador. No es la obra de una institución. No es la obra de un grupo. No es el elitismo de gente creída. Es la obra del Cordero en el corazón de la gente. ¿Qué le hubiera pasado entonces al hombre cuando escucha la voz de Dios? El jueves voy a compartir un poquito sobre la entrada triunfal, lo que Dios me dé. Y el domingo vamos a tener servicio de resurrección, pero no vamos a hacer temprano a la hora que sea de la mañana. Vamos a hacer la hora del servicio. Y vamos a tener Santa Cena el próximo domingo. Pero mira, ¿qué le costaba a Adán haber llegado y haberse postrado y haberle dicho: no cuide el huerto, no lo cuidé, no estuve atento? A eso venía Dios a ayudarlo. Es la palabra, es lo que toca mi corazón, es cuando me simbra, es cuando tengo que llevar y decir: Dios, aquí está mi delantar. Ya me cansé de ser corriente, ya me cansé de andar chafeando, ya me cansé de estas cosas. Lléname de fuego, levántame, ayúdame, Dios, a bendecir tu nombre. Tú eres el Cordero inmolado, tú eres el Redentor, tú eres el Salvador. ¿Sabe por qué a veces no dimensionamos de la grandeza lo que Él es? La religión cauteriza la mente. Las religiones castran la mente para poder entender a Dios, porque todo llega a religión. Dios es más que una religión, Dios es el Creador. No me salvó una religión, no me salvó una institución, me salvó Jesucristo, el Hijo de Dios, el que pagó su sangre y derramó su sangre al pie de la cruz para que yo, Judas, vaya y me arrepienta y le diga: aquí estoy. Es todo lo que Él quiere. Una vez un amigo mío, platicando con él, que había estado sirviéndole a Dios, y luego ya no quiso, y no lo encontré, y nos venimos platicando, y me dice: oye, brother, platícame de Judas, me dice. ¿Y eso? No, pues ya sabes lo que sé, que lo vendió. Sí, lo vendió. A ver, ¿por cuánto lo vendió? Por 30 monedas de plata, hermano. ¿Y tú por cuánto lo vendiste? Ay, hermano, no me diga eso. Por el mundo. ¿Por qué lo vendiste? Que no lo vendas. Regrésate a la iglesia, donde vas, ahí vete, pero ya no lo vendas. ¿Qué le hubiera costado? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. ¿Dónde se escondió? En sí mismo. ¿En qué se escondió? En su delantar, en sus ideas. Dice, se escondió. Luego, oí tu voz en el huerto, el versículo 10, y tuve miedo. ¿Qué es miedo? En una lección de Moisés, cuando Dios lo llama y habla con él en el monte Horeb, que le dice: yo soy el Dios de Abraham, una de las cosas que Moisés entregó ahí fue el apego al miedo. Yo entrego eso a Dios, pero luego me regresa, porque digo: esta casa se va a caer. Dios, ¿cuánto tiempo vamos a salir de aquí? Esto ya no sirve, Señor. Son casas levantadas en fangos de agua donde todos se pudren las varillas y todo. Aliviáname, pastor. Todo es relativo. Lo único que permanece es la verdad. Lo único que te vas a llevar es su palabra. Entonces,
Él tuvo miedo. ¿Qué es el miedo? Se bloqueó. Entonces el miedo no te deja confesarle a Dios que lo necesitas. Es decir, el amor se expande. El amor se cierra. Entonces, hay diferentes tipos de miedo. El miedo a la vida. Hay gente que está muy amiedada porque todo lo que piensa se lo cree. Y trae cuestiones psicológicas porque muchas de las ideas que cree que van a pasar. Y sufre de nervios, se come las uñas. Tiene enfermedades raras que se le hincha la piel, le pasa esto, le pasa lo otro. ¿Por qué le pasa todo eso? Porque tiene que aprender a confiar en Dios. Y luego lo peor del caso es que lo que piensa se lo cree. No hay gente que sueña que se va a morir fulano y se lo cree. Así que me da miedo porque soñé que se iba a morir fulano. Y fulano como si nada, deje de estar soñando esas cosas. Mejor entrega su miedo a Dios. ¿Y qué pasó? Pues esta es la primera vez, voy a cerrar con otra, donde aparece la voz de Dios. Y vamos a Éxodo 19 para ver otra parte donde fluye la voz de Dios. Aquí es donde quiero que entienda que usted puede oír a Dios. Pero necesita esto para darse una idea del fluir de lo que Dios tiene. Capítulo 19. Dice el versículo 9, pero ¿dónde vas a oír la voz de Dios? Fíjese dónde. No la vas a oír frente a la tele. No la vas a oír ahí arriba del faro. La vas a oír, fíjate dónde. Capítulo 19. Versículo 9 dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo en una nube espesa. Entonces es cuando él va a aparecer en el Sinaí. Es cuando él va a dar la ley. Ahora, hay que interpretar todo bien esto, pero con fundamentos bíblicos. Por ejemplo, una cosa son mandamientos y otra cosa es ley. Los mandamientos que nosotros hemos aprendido los manejan como 10, pero los mandamientos del hebreo de la escritura son 600 y fracción. Además que hay una rama de la interpretación bíblica que se llama la numerología, y ellos reducen a través de esa ciencia esos mandamientos 600 y tantos, los reducen a 10 y los encierran en estos 10. Pero desde mi perspectiva, ese es mi pensamiento, que no recibió en ese monte los mandamientos, recibió la ley. ¿Y qué es la ley? Ley es instrucción, es la Torá, la instrucción de la luz. Y hay dos tipos de veces que Israel sube al Sinaí. Una sube al Sinaí, va por las tablas, supuestamente cuando va bajando las agarra y las quebra. Luego vuelve a subir y las otras ya no las quebra. Las primeras representan la ley oral. La segunda vez que sube representa la ley escrita. ¿Qué es la ley oral? La ley oral es la interpretación de la ley escrita. Esa ley oral Israel la perdió. La perdió. Y trataron de sustituirla haciendo otra ley que se llama el Talmud. ¿Y qué trajeron? Ideas de Siria, ideas de Babilonia, hicieron una ley jurídica. Por eso Jesús chocó con los fariseos, han invalidado la ley. Jesús traía pique con los fariseos, con los escribas, con los rabinos. ¿Por qué? Porque antes del exilio no había rabinos, no había fariseos, ni había escribas. Estos nacen después del exilio, o sea, surgen después del exilio, porque la primera cosa que se utilizó fue la ley oral. ¿Qué es la ley oral? Es la interpretación de la ley escrita. Jesucristo es la encarnación de la ley oral, porque es el único intérprete por excelencia que nos puede explicar la ley escrita. Por eso no lo querían. Entonces imagínate a los fariseos. Imagínate lo que les dijo Jesús. No les dijo: vamos al Panamá a echarnos un café, invitamos al hermano Raúl y a Paco y a Felipe. ¿Qué crees que les dijo? Hipócritas, sepulcros blanqueados, cuelan el mosquito y se tragan el camello. Imagínate.
Yo no te está buscando palabras agresivas, pues esa es una. Imagínate que yo aquí echándole ganas aquí. Y luego me encuentro con Jesús y me diga, hipócrita. ¿Dónde me meto? Sepulcro blanqueado. Manejas apariencias, pero eres un fraude. Cuelas el mosquito. Ahí te fijas en detalles, pero con lo podrido de tu corazón no trabajas. Ahí te andas fijando en otros, pero en lo tuyo no te fijas. ¿Por qué? Porque los fariseos invadieron la ley, le metieron cosas que no eran. Y Jesús vino a enseñar esa ley, esta instrucción de la luz, ese tipo de enseñanzas. Entonces aquí, Él viene a dar esa instrucción de la ley. Él viene a enseñar, pero va a bajar. ¿En qué viene? ¿De qué va a hablar? En una nube. ¿Qué es esa nube? Es intercesión. ¿Quieres aprender más Biblia? Métete en la intercesión. Deja que te bautice la nube y la mar. Eso es lo que dijo en Corintios. Todos fueron bautizados en la nube y todos fueron bautizados en la mar. ¿Qué es eso? El bautismo del Espíritu Santo cubre ser bautizados para tener intercesión y cubre ser bautizados para tener manifestaciones. El lado del fuego es el lado agresivo, el lado del poder de la sanidad, de las manifestaciones, de todo eso que tiene que ver con el escándalo que se hace. Pero la nube tiene que ver con las lágrimas, tiene que ver con la intercesión. Entonces dice aquí, yo vengo a ti en una nube espesa. Vengo en la intercesión. Vengo en la oración de lágrimas. Vengo en la oración anabacoa, que es ese tipo de oración. Vengo en la oración palal. Vengo en la oración tefilá. Todas esas son reales, aquí está en la Biblia. Y ahí se ve cómo esa oración hizo que bajara. Por ejemplo, en el tiempo de Reyes, cuando Elías hizo que la voz de Dios bajara, él hizo oración tefilá porque no había llovido. Y cuando hizo oración tefilá, dice que se inclinó, puso su cabeza en sus rodillas, se puso en forma de feto. Yo no sé si han escuchado sobre meterse en la matriz espiritual, donde Dios hace milagros. Eso es cierto. Tiene que ver mucho la postura que la gente trae, porque el lenguaje corporal de lo que Dios está haciendo es cómo te mueves. En un servicio, cuando alguien conoce sobre el lenguaje corporal de las manifestaciones, ve si la gente le está echando ganas o le está haciendo el cuento. Pero ¿quién juzga esto? Es asunto de uno. Entonces el Espíritu Santo puede tomar diferentes formas de comportarse o lenguaje para Dios. Entonces Elías se puso en situación de feto y le dice al criado, anda a ver, ¿qué ves en el cielo? No veo nada, Elías. Ve a ver de vuelta. Veo una nubecita que hace ruido. Ese ruido es col. Dile a Acab que va a llover. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Pues no te va a hablar Dios si no tienes esa nube para que Él te hable a tu vida y hable a la mía. Una iglesia sin lágrimas es un club elitista de una bola de presumidos. No se trata de carros ni vestirse bien, se trata de las lágrimas que atraen a Dios. Lágrimas que hacen milagros. Lágrimas que rompen tinieblas. ¿Por qué crees que Dios fue tan paciente con David? Porque él dejaba su lecho mojado de tanta lágrima. ¿Tú crees que le fue fácil para Isaías, para Jeremías, que lo metieran en aquella prisión, en aquel agujero donde tenía que defecar? ¿Sabes tú que lo metieron al agujero y era un calorón y tenía que defecar ahí abajo? ¿A qué huele el excremento de 3 días? ¿A perfume? ¿A qué crees que olía el agujero donde estaba Jeremías? Ahí comía, ahí defecaba. Hasta que Dios usó a alguien que lo sacara de ahí. ¿Por qué no lo querían? Porque no era un profeta ciguerrollos. Era un profeta sin merengue. Él le enseñaba lo que Dios le había dado. Por eso no lo querían. Entonces, ¿qué hace cuando dice ríos de lágrimas brotan de mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo? Y luego dice, ve el Salmo 6 donde dice David, por el gemir de mi lloro.
invado mi lecho con lágrimas. Ahí tenía a Dios. ¿Quieres que Dios esté así contigo? Dile que te dé la nube. Quiero llorarte, Dios, para entender que no merezco nada. Ni siquiera merezco barrer la iglesia de Dios. No merezco hacer nada. No merezco estar a tus pies. Pero me lo has dado todo. Me das lo que me llena. Me das lo que me toca. Me das visión. Me ayudas a entender. Me ayudas a soportar y a seguir adelante. Y me ayudas a quitarme este delantal que me estorba para ser real. Quiero decirte que esto que estoy diciendo no es dedicado a nadie. Oye, el hermano. Oye, el hermano. No, déjese, no. Ahí usted y Dios, arréglese con él. Si le está pidiendo delantal, pues lléveselo. Póngase otro. ¿No? Entonces dice acá. Vamos a brincarnos al versículo. Vamos al versículo 16. Y aconteció al tercer día, cuando vino la mañana, que vinieron truenos. O sea, es la voz de Dios ya. Vinieron truenos y relámpagos. Es muy importante entender la simbología que implican los truenos, la voz de trueno y el relámpago. La voz de lo que implican los relámpagos, ¿sí? O lo que da a entender la cuestión simbólica de los relámpagos. Y luego dice, relámpagos y espesa nube sobre el monte, y el sonido de la bocina muy fuerte, y estremecióse todo el pueblo que estaba en el real. ¿Por qué se estremeció? ¿Qué entendemos? Porque todo el pueblo se estremeció. O sea, la gente, ¿sabes lo que Dios hizo? Tuvo que ayudarlos a estar ahí. Por eso hay gente que no soporta estar aquí. No soporta las manifestaciones. No soporta las lenguas. Pues ni modo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a parar? No, Dios lo tiene que ayudar a soportar. ¿Tú crees que cuando recién llegué no me cotorreé los hermanos que estaban así? Sí, me salí. ¿Por qué? Porque no soportaba la presencia de Dios, porque no sabían. Entonces, ¿qué hizo? Dios tuvo que venir a estremecerlos, a sacudirlos, ¿sí? A deshacerse de esas cosas que le impedían acercarse a Él. Ese estruendo es el estruendo en las manifestaciones, es el estruendo de las danzas. El col son los gritos de alabanza, son los gritos del Espíritu de Dios fluyendo a través de sus templos. Y vaya usted a saber que esas lenguas indecibles que digan, no es mi problema saber qué dicen, tienen un propósito en Dios, gloria a Dios, pero yo voy a cumplir el propósito. Soy un templo, un oráculo, dicen por ahí. ¿Cómo se llama esa cosa para brincar de una dimensión a otra? ¿Cómo se le llama? Soy un portal. Entonces mi cuerpo, mi alma, mi espíritu y mi voluntad, lo que soy, es un portal para que el col de Dios, para que la voz de Dios salga a esta realidad. Entonces es una bendición. Entonces Dios tuvo que sacudirlos, Dios tuvo que estremecerlos. ¿Qué significa esa palabra? ¿Qué significa esa palabra estremecer? ¿Dónde lo apunté? Esa palabra estremecer significa temblar, terror, temer, sacudir, alborotar, asombrar, atemorizar, espantar, espanto, amedrentar. Entonces, ¿qué hizo Dios? Él quería acercarse, está la nube ahí, pero los tiene que sacudir. Él me tiene que sacudir para que la palabra fluya. No puedo estar así como en la alabanza tuntún nomás y pensando en la tele y en las novelas y el que te cayó gordo y te sacó la lengua. No va a fluir. Tienes que sacudirte eso.
No vengo a ver qué me dice, Señor, no vengo a escuchar la voz del diablo, vengo a oír tu palabra, aunque ella me redarguya, aunque ella me corrija, aunque ella me instruya, porque ella sí me va a ayudar, ella sí me va a empujar, ella sí me va a ayudar a salir adelante, bendito el nombre del Señor. ¿Qué pasó con Judas? Dios no lo estremeció. Si Dios lo hubiera estremecido, si hubiera acercado, mejor fue y se ahorcó y se le reventaron las vísceras. Mejor fue y se ahorcó y se reventaron las vísceras. Hubiera sido más fácil ir a pedir perdón, pero no recibió este estremecer de Dios. La gente que se acerca a Dios es estremecida por Dios porque necesita sacudirse para acercarse a Dios. Necesito sacudirme para acercarme a Dios. Y si no puedo sacudirme, Él tiene la unción, tiene el fuego, tiene el poder para que yo pueda sacudirme, para que yo pueda echar a un lado mis propias cenizas, mis propias tinieblas y poder levantar mis manos para poder seguir adelante con Él. Entonces no es fácil caminar con Dios en la carne. No es fácil, es fácil enojarte con Dios. ¿Sí? Y le digo a Dios, no quiero enojarme contigo, Dios, porque si me enojo me hago daño. Enojado me hago más daño yo solo, porque me privo de tu presencia y la luz se va de mi vida. Es todo. No quiero que se vaya tu luz. No quiero que se vaya tu presencia. Dice aquí la escritura de presencia, dice una palabra que está aquí de presencia. Presencia significa rostro. Dice que huyeron de la presencia, huyeron de su rostro, del rostro de Dios. ¿Sabe usted? ¿Ha escuchado algo sobre los 12 rostros del Señor? Los rostros del Señor. Le quitaron, le arrancaron la barba, le dieron de mojicones. Hay muchas partes en la escritura que habla de los rostros de Dios. Adán no quiso ver su rostro, porque su rostro le iba a decir la verdad. Su rostro le iba a decir: eres un hipócrita, eres falso, eres hueco, no es real, eres un manipulador. Ven, acércate para que te pueda ayudar. ¿Quién aguanta que Dios le diga eso? ¿Tú crees que los fariseos aguantaron a Jesús? Se tiraron a perder. Lo mismo hubiera hecho yo. Pero es el rostro te va a decir la verdad. Como en col te la va a gritar. Y tienes que tener agallas para permanecer, si quieres seguir con Él. Y mire lo que dice aquí: se estremeció. Versículo 17. Y Moisés sacó del real al pueblo a recibir a Dios, y paráronse al lado del monte. Y todo el monte del Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo. ¿Qué es el fuego? Son las manifestaciones. Tienen un propósito, sí, que oigas a Dios. No lo vas a oír ahí haciéndole el cuento, lo vas a oír si te metes en el fuego. Y la nube es la intercesión. Si no hay intercesión y no hay fuego, no hay voz de Dios. Puede uno preparar un mensaje lleno de homilética y hablar de la exégesis, pero va a ser esos sermones huecos, de mucha rollo, pero no tocan. Yo necesito que Dios me toque porque soy muy necio. Yo necesito que Dios me toque porque soy bien aferrado, soy terco. Si Él no me toca, permanezco ahí montado en mi macho. Necesito que Él me toque. Y luego dice: fuego y humo. De él subía el humo como de un horno, y todo el monte se estremeció en gran manera. Y el sonido de la bocina iba forzándose en extremo, y Moisés hablaba, y Dios respondía en voz. Entonces, ¿cuáles fueron las cosas para que esa voz fluyera? Era la intercesión, era el fuego
y el pueblo tenía que estremecerse. Y Dios tuvo que ayudarlos. Hay quienes enseñan que el pueblo estaba abajo y el Sinaí, el monte, se levantó. Y la gente estaba abajo. ¿Por qué se levantó? Por lo que Dios iba a dar, la ley. Entonces, creo que esto es serio. Creo que esto es de agallas y decirle a Dios, aquí estoy. No puedo solo. Quiero decirte que a veces tengo el problema que la gente piensa que hablo de cosas de las personas. No. De donde quiera que voy tengo ese problema. Son cosas que están en la Biblia que he aprendido y así las aprendí. Y así lo voy a seguir. Usted tiene intercesión, yo lo he escuchado. Usted tiene manifestaciones, las he visto. Es un don que no les he dado a muchos. Hay iglesias muy lujosas, llenas hasta de lana, pero no tienen eso. Tengo un amigo que está en Monterrey, es un palacio la iglesia. Está a tu casa, güey, cuando quieras venir, pero no hay esto. Hermano, yo quiero humo y quiero fuego y quiero que Dios me estremezca, que Dios me sacuda, porque si Él no me cambia, nada me va a cambiar. Entonces, ¿qué le hubiera costado a Adán haberle dicho, aquí estoy? Yo fallé. No, la mujer que me dice por compañera, mandilón, me dio del árbol y yo comí. Entonces, si yo fuera al huerto, hoy le pegara le jalaba las orejas, ay, chafa eres, mandilón, quítate de aquí. Es una broma. ¿Qué le vi? Y luego la mujer que dice, la serpiente. Le vamos a echar la culpa a todo el mundo, ¿sí? No culpe a nadie de sus estados emocionales. Está así porque no es honesto. Está así porque no hay fuego. Está así porque ha negado, no quiere acercarse para ver el rostro de Dios. El rostro de Dios te va a quemar. El rostro de Dios te va a prender. Dígale, necesito ver tu rostro. Necesito ver tu rostro. Porque es ahí donde yo puedo cambiar. Necesito. Imagínate, hermano. Estaba leyendo sobre cuestiones biológicas del ser humano y esas las transporté para ver a Jesús. Cuando Jesús está parado ante Pilato, Pilato lo miró. ¿Cómo lo vio? Vio el rostro. ¿Quién como ese amigo vio el rostro? Ya quisiera usted y yo verlo. Él miró el rostro. Nadie se acercó tanto a Jesús como Pilato, de estos magistrados. Y Jesús le permitió que él se acercara. Si no hubiera querido, Pilato no se acerca, no tenía por qué darle explicación a Pilatos de nada. Dios no tiene por qué darme explicaciones. Él es soberano y lo que él haga está bien hecho, aunque yo no esté de acuerdo. Así nomás. Los principios de Dios no son negociables, son decretos y así se van a cumplir. Cuando Pilato estaba frente a Jesús, o Jesús frente a Pilato, le está palpitando el corazón. Tum, tum. Hay todo un proceso biológico de redención en su cuerpo. El corazón está emanando en un radio donde está alcanzando gente. Los sonidos del corazón de Jesús están alcanzando gente. Entonces cuando Pilato ve el rostro, ¿cómo cree que estaba el rostro del Señor? Golpeado. Le arrancaron la barba.
le escupieron el rostro, se burlaron de él. Ese es el rostro que Pilato miró. Y solo ese rostro te va a convencer de que estás mal. Yo no. Ese rostro te va a convencer de que necesitas ponerte las pilas, que necesitas dejar de ser egoísta. ¿Sí? Y cuando él lo ve, algo pasó. Nomás lo miró. Y Jesús le dijo algunas cosas. Se corrió. Su esposa le dice: no te metas con él. Tengo pesadillas. También la esposa, el bombeo biológico del corazón de Jesús está emanando o transmitiendo el amor de Dios. Luego va, se lava las manos y dice: yo no tengo falla, yo no encuentro falla en este hombre. Está diciendo: yo no lo voy a acusar. Yo no lo voy a acusar. Yo no voy a hablar lo que fue puesto bajo la sangre. Yo no voy a juzgar lo que él ya perdonó. Y se va. Y luego va y lo cuelgan en la cruz y sigue el corazón bombeando. Pum, 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 pum. Y a los alrededores, dice Lucas, que mucha gente empezó a rasgarse el pecho y a pegarse. Siempre pensé yo: ¿por qué se golpean el pecho? ¿Por qué se rascan las vestiduras y se golpean el pecho? Porque el movimiento del corazón está emitiendo mensajes de perdón. Y el más fuerte de estos bombeos de mensaje es cuando uno de esos bombeos revienta el corazón. Reventó su corazón. Entonces, esto es serio, esto es delicado. Esto no es para religión o para... No, quiero caminar con Dios. Necesito que Él me haga temblar y que me abra el cerebro y me ayude a entender la Escritura. Necesitas intercesión para entender la Biblia. Necesitas manifestaciones para entender la Biblia. Necesitas para que Dios te hable a través de su palabra. Si ustedes lo que les digo, está aquí está la Biblia. ¿Por qué no le dice a Dios: aquí estoy? Dígale: aquí estoy. O si quieres venir y dile a Dios: por fe, aquí te traigo a adelantar. Haga una demostración por fe. Agarre un papel o algo y venga aquí al altar y dígale: Dios, aquí está. Ya no me voy a defender de ti. Ya no me voy a esconder de ti. Ya no me voy a justificar. Aquí estoy. No puedo solo. Venga y dígale. No, es que si me ven los hermanos van a decir que soy culpable de qué. Nadie es tu juez. Nadie está para señalarte. Nadie le habría dicho nada a Judas. Él lo hubiera perdonado. ¿Quiere más fuego? Dígale a Dios: aquí estoy. ¿En quién es su rostro? Y dígale: aquí estoy esa mañana. No puedo solo, Dios. No puedo solo. Necesito sanar. Y solo tu rostro puede traer paz a mi corazón. Solo tu rostro puede romper mis durezas, Señor. Solo tu rostro puede hacerme sensible. Solo tu rostro puede ayudarme. Dígale. Esto no es religión. Eso es lo que dice la Biblia. Estamos cruzando tiempos difíciles. La cosa no es fácil para muchos. Pero todavía hay sangre, todavía está el Cordero, todavía está su rostro ahí.
¿Sabes a qué vino la voz de Dios? A sacudir la voz de la serpiente. ¿Sabes por qué penetró la voz de Dios en el huerto? Para echar fuera los estragos que la serpiente había hecho. La voz de la serpiente trastornó el huerto, desvió a Adán y a Eva de Dios, los hizo torcer el rumbo. Todo estaba fácil ahí, hermano. Era el huerto, delicia y placer. Dios bajaba y se paseaba en el huerto. El hombre y la mujer fueron la delicia de Dios. Dios se deleitaba con ellos. Dios los había hecho a su imagen y semejanza. Dios nos hizo como vasijas. Vasijas para ser llenos de Él. Pero el estrago que hizo la serpiente con sus centellas. Dígale esta tarde: aquí estoy. Dígale: aquí estoy. Mira, hermano, el malhechor que estaba en la cruz, a un lado de la cruz, que le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Nadie tuvo la oportunidad como ese hombre. Ese hombre no fue a ningún servicio. Ese hombre no estuvo en ninguna iglesia. Ese hombre no estuvo en ninguna institución. Ese hombre, ese malhechor, estaba a un lado de él. Y él vio el sufrimiento. Él vio al cordero colgado en la cruz. Y la única expresión que había en él: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que dígale esta mañana: aquí estoy. Póngase de pie y vamos a cantar.